Bien, entonces vamos a comenzar esta primera parte, ¿ya? Que son los contenidos previos, ¿cierto? Que tenemos que manejar todos para esta unidad 3, donde primero vamos a analizar lo que son, o a recordar, ¿cierto? Lo que son las razones y las proporciones, ¿ya? Básicamente, una razón es una comparación entre dos cantidades, que puede ser representada de dos maneras. Podemos representarla como una fracción, ¿ya cierto? Donde vamos a tener el antecedente en el numerador y el consecuente en el denominador. Claro, por supuesto, Lisette, en todo caso usted sabe que toda esta información la tiene resumida acá, ¿ya? Así que no hay problema. Lo importante es que las actividades las haga en su cuaderno para que después pueda ir reportándolas en fotografías porque no se alcanza en el espacio que están propuestas, ¿ya? Ahora, aparte de las fracciones, se puede escribir como una división. En realidad, división entre comillas, ¿cierto? Porque son dos puntos, ¿ya? Pero de una de las dos maneras, ¿cierto? En que esté escrita, siempre lo importante es que en este caso la m va a ser el antecedente y el n es el consecuente. Ahora, la manera en como yo leo una razón siempre es m es a n. Es muy importante el orden, ¿ya? En este caso, cuando yo tengo esta razón, siempre es m primero y después n, ¿cierto? Antecedente, luego consecuente. Bien, entonces la razón, ¿cierto? Va a ser nuestra base, ¿ya? Lo primero, ¿cierto? Que yo voy a tener que tener en consideración al momento de trabajar, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque cuando yo después paso una proporción a una proporcionalidad es una igualdad de dos razones o más, ¿ya? Entonces yo igualo dos razones. La puedo igualar como una fracción, donde yo digo m es a n como p es a q, ¿ya? O lo puedo hacer de una manera, llamémoslo horizontal, ¿cierto? Utilizando las divisiones. Donde digo m es a n como p es a q, ¿ya? Así como está escrito, ¿cierto? Así es como se lee. Bien, ahora, dependiendo de la proporcionalidad, yo voy a poder trabajar de dos formas, ¿ya? Primero, voy a aplicar, ¿cierto? Puedo, o aplicar la ley fundamental de las proporciones, que es el producto de los extremos igual al producto de los medios. ¿Qué significa esto? Que si yo multiplico m por q es igual a n por p, ¿cierto? Que es lo que está escrito acá, ¿cierto? Pero ojo, cuando yo hablo de extremos y medios, hablo siempre de una forma horizontal, ¿cierto? Porque el extremo va a ser el m con el q y el n con el p van a ser los valores medios, ¿ya? Ya que si lo veo como fracción, de repente yo me puedo confundir, ¿cierto? Y no pensar que el m con el q van a ser los extremos y el n con el p van a ser los medios, ¿ya? Entonces, por lo general, uno siempre cuando tiene esta forma, aplica, ¿cierto? La ley fundamental de las proporciones, ¿ya? Ahora, o también pueden relacionar las variables mediante una constante de proporcionalidad. ¿Ya qué significa esto? Que si yo divido m por n, va a ser igual que dividir p por q. Y ese valor, que es el resultado de dividir n con m, se va a llamar k, ¿cierto? Que el k es la constante de proporcionalidad, que es lo que nosotros muchos estuvimos trabajando. De hecho, es la forma en cómo uno lo puede asociar de mejor manera, ¿ya? Ahora, la proporción, ¿cierto? Tiene elementos, ¿ya? Eh, ahora, estos elementos van a ser M, N, P y Q, ¿ya? Ahora, si los cuatro términos son distintos, se llama proporción discontinua, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Que si M, N, P y Q, ¿cierto? Son distintos, ¿ya? Tenemos valores distintos, eh, cada término, ¿cierto? Se va a denominar cuarta proporcional geométrica, ¿ya? Ahora, nosotros en nuestra actividad, ¿cierto? No nos vamos a meter mucho en el tema de los elementos de la proporción, sino que básicamente nosotros vamos a calcularla, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer después es encontrar el valor de cada, encontrar, ¿cierto? El valor que falte para generar la igualdad, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a ir generando, ¿cierto? Otra actividad, pero no tan técnico como lo que está acá, ¿ya? Acá dice también, si los extremos o medios son iguales, se llama proporción continua, ¿ya? O sea, que el A con el C sea igual, o el B con el B, en este caso, como son iguales, ¿cierto? Se va a decir
que es una proporción continua. ¿Qué quiere decir esto? Dice que cada término no repetido se llama tercera proporcional geométrica y cada término repetido se llama media proporcional geométrica. ¿Ya? Entonces, la media proporcional geométrica entre A y C es la raíz cuadrada de A por C. Pero eso en realidad nosotros no lo vamos a, como les decía, lo tenemos que conocer, pero no lo vamos a aplicar actualmente, ¿cierto? Porque esto, si bien es cierto, es proporcionalidad, pero es un poquito más avanzado que lo que se ve en octavo, ¿ya? Entonces, pero es como para que más o menos ustedes lo conozcan y lo manejen. Ahora, esto sí, tipos de proporcionalidad, ¿ya? Yo les había comentado de que vamos a tener dos tipos de proporcionalidades, ¿ya? Que van a tener relación en cómo estén relacionadas las variables, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? A ver, se dice que dos variables están en proporción directa si al aumentar una, la otra también aumenta. Obviamente la misma razón. O sea, es como cuando nosotros queríamos decir que si yo quiero ir a comprar al negocio, mientras más plata lleve, más cosas puedo comprar, ¿cierto? Mientras menos dinero lleve, menos cosas puedo comprar. ¿Ya? Entonces, es como esa relación, ¿cierto? Una relación directa. Cuando aumenta una, aumenta la otra. Baja una, baja la otra. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos ver eh, ahí fácilmente en ejemplos. ¿Ya? Entonces, algebraicamente, esto se representa como cociente de constantes. O sea, y partido en x es igual a y partido en x. ¿Ya? O sea, es como la proporcionalidad nosotros la conocemos. ¿Ya? Y el k se saca dividiendo estos dos valores. ¿Ya? Ahora, gráficamente es una línea recta, ¿ya? Que pasa por el 0, 0. ¿Ya? Entonces vamos a ver, ¿cierto? Que esto crece continuamente, ¿ya? Entonces, esta se llama proporcionalidad directa. Ahora, la otra proporcionalidad que nosotros conocimos fue la inversa, en donde la proporcionalidad inversa dice que al aumentar una de ellas, una de las variables, la otra disminuye, ¿ya? Ahora, algebraicamente es el producto de las constantes. O sea, en vez de dividir el x1 con el y1, yo ahora voy a tener que multiplicarlos. Si en vez de dividir el x2 con el y2, yo ahora tengo que multiplicarlos. ¿Para qué? Para poder encontrar el valor de k, ¿ya? Para poder encontrar la constante de proporcionalidad. Y con esa yo puedo ir registrando, ¿cierto?, mis resultados. Ahora, ¿qué ejemplo práctico yo podría dar de esto? Por ejemplo, yo puedo decir que yo quiero, imaginémonos que yo quiero llenar una piscina y tengo una manguera. Y para llenar la piscina con esta manguera me voy a demorar un día. Si yo quisiera ahora llenar la misma piscina pero con dos mangueras, ¿me voy a demorar más o me voy a demorar menos? Y obviamente si yo tengo más mangueras echando agua, la piscina se llena más rápido. Por lo tanto el tiempo es menor. Entonces cuando yo aumento el número de mangueras que llenan la piscina, el tiempo en llenado se va disminuyendo. Y eso se le denomina proporcionalidad inversa, porque mientras uno aumenta, la otra disminuye. Y gráficamente se ve como una rama de hipérbola, que es como se llama, una curva, ¿cierto? Que nace cerquita, ¿cierto?, de las ordenadas, baja, 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 se genera una curva y se va hacia las abscisas, pero nunca cruza los ejes, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Y recordemos que simplemente los valores de los ejes coordenados al multiplicarse da un mismo valor, ¿ya? Y esos eran los dos tipos de proporcionalidades que nosotros habíamos visto, ya que es también lo que nosotros vamos a trabajar. Y ojo que en la próxima clase nos vamos a ir de lleno al desarrollo de actividades, así que ahí vamos a ir de a poquito en conjunto aclarando las dudas y consultas, ¿ya? Y obviamente teníamos acá una proporcionalidad compuesta, que es la relación de las proporcionalidades donde están ambas presentes, donde hay una proporcionalidad directa y una inversa, ¿ya? Pero eso en realidad lo podemos ver, ¿cierto?, en otra ocasión, ya que no la vamos a aplicar ahora, ¿bien? Ahora, esta es la primera parte, ¿cierto?, del contenido periódico que ustedes tienen que recordar. Tipos de proporcionalidad y lo que es razón, ¿ya? Ahora, por otro lado, tenemos que recordar lo siguiente. Tenemos que recordar
cómo nosotros podemos identificar los elementos del plano cartesiano y cómo ubicar puntos en él, ¿ya? Porque eso lo vamos a usar cuando veamos nuestra unidad. Ahora, ¿qué es lo que primero tenemos que saber? El plano cartesiano es un sistema de referencia formado por dos ejes perpendiculares, ya que permite determinar la posición, ¿cierto?, de un elemento, ¿ya? Vamos a tener por un lado el eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. Ahora, la primera pregunta dice acá, ¿dónde estará ubicado el punto 2,4? Y al punto 2,4, para poder ubicarse, ¿qué era lo que decíamos? Lo que estaba a la izquierda de la coma era el X, lo que está a la derecha es el Y. Entonces vamos a tener 2,4. Entonces aproximadamente donde está mi mouse, donde yo voy a marcar ahora, vamos a tener el punto 2,4. ¿Se fijan? Entonces primero contamos 2 hacia la derecha y luego 4 hacia arriba. Bien, ahora, cuando nosotros tenemos ahora esta posición de acá, menos 6, menos 4, en vez de decir 6 a la derecha, ahora yo voy a decir 6 a la izquierda, ¿cierto? Porque eso es negativo. Y en vez de decir 4 hacia arriba, voy a decir 4 hacia abajo porque es negativo. Entonces, cuando el número es negativo, bueno, cuando es positivo, me voy a la derecha. Cuando es negativo, me voy a la izquierda. Y después de la coma, si es positivo, me voy hacia arriba. Y si es negativo, me voy hacia abajo. Entonces, quedaría 6 con menos 4. Bien, y así nosotros podemos ir ubicando puntos en el plano cartesiano. Esta es una actividad que también ustedes tienen que ir haciendo en su cuaderno, y ustedes pueden usar un plano cartesiano para poder ubicar todos los puntos que se pidan, o pueden ir haciendo los distintos planos cartesianos para cada punto. Ya, eso va a quedar como tarea para ustedes. Ahora, ¿cuáles son estos elementos del plano cartesiano? Primero, como yo les decía, tenemos el eje X, que es el eje horizontal, que es el eje de las abscisas. También se le denomina así. Y por otro lado tenemos el eje Y, que es el eje de las ordenadas. Bien, ahora tenemos también que nuestro plano cartesiano se divide en cuadrantes. Tenemos el cuadrante primero, que es el que tenemos donde es positivo la X y positivo la Y, y luego esto se enumera de manera antihoraria. ¿Ya? Por lo tanto, el cuadrante 2 está a la izquierda, el cuadrante 3 está abajo, y el cuadrante 4 está ahí a la derecha, ya al final. ¿Ya? De esta manera nosotros podemos ir ubicando, ¿cierto?, estos cuadrantes. ¿Ya? Y por último tenemos obviamente nuestro origen, que es la intersección, ¿cierto?, de estos ejes, que es el punto 0,0, ya que es muy importante, que es por donde en general yo comienzo a contar, ¿cierto?, y ubicar los puntos en el plano cartesiano. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un punto cualquiera, vamos a decir que la primera componente de la coordenada va a ser el punto referente al valor x, ¿ya? O sea, punto de abscisa x1. Y la segunda componente que tenemos después de la coma va a ser la ordenada, en este caso I1. Bien, y eso era más o menos lo que teníamos que recordar nosotros respecto a nuestras como contenido previo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Primero, vamos a tener que determinar el valor de las razones. ¿Qué significa esto? Dividir 3 partido en 4, 2 partido en 3, 5 partido en 2, 7 partido en 5. Y el resultado es el valor de la razón, ¿ya? Luego, ubicar puntos en el plano cartesiano. Puede ser un solo plano y ubican los puntos, ¿ya? Pueden hacer 6 planos, también no hay problema, ¿ya? Y en el punto 3 tenemos que determinar el valor desconocido de cada proporción. ¿Qué significa el valor desconocido? Es como la regla de 3 simple, es como nosotros cuando calculamos porcentaje, ¿cierto? ¿Cómo encontramos el valor de x? Multiplicamos 2 por 3 y luego lo dividimos por 7, y ese resultado nos da x. ¿Cómo encontramos el valor de u? Multiplicamos 3 por 5 y luego dividimos por 2, y así sucesivamente con cada uno de los valores. Bien, y finalmente vamos a tener dos actividades. Primero, que vamos a tener 3 fotografías, que es 5 por 10, 10 por 20 y 20 por 40. Y tenemos que calcular el cociente entre el largo y el ancho de cada fotografía. O sea, en otras palabras, tenemos que calcular el valor de las razones entre las medidas. Y después de tener calculado el valor de las razones, ya podemos concluir con los resultados que ustedes obtuvieron. Bien, ahí eso no hay mucho que... bueno, ahí tenemos que, ¿cierto?, resolver. Ya. Ahora, resolver los siguientes problemas.
Si para cocinar 8 queques se necesitan 24 huevos, ¿cuántos se requieren para preparar 12 queques? Razón y proporción. ¿Ya? Aquí ustedes tienen que generar algo muy parecido a una regla 3 simple y encontrar el valor. Lo mismo, 4 trabajadores se demoran 9 días en llevar cierto trabajo. ¿Cuántos días se demorarán 6 trabajadores en realizar exactamente el mismo trabajo? Proporcionalidad inversa. Si 12 barriles tienen una capacidad para almacenar 600 litros de cierto químico, ¿cuántos barriles se necesita para almacenar 800? Proporcionalidad directa. ¿A qué escala está dibujado un plano de un terreno de 250 metros que en la realidad representa 5 centímetros en el plano? Razón. ¿Ya? Ahí tenemos que encontrar también la razón entre esas medidas. Bien, ahora, esto es todo lo que tenemos que hacer. Esto lo vamos a estar trabajando en la próxima clase, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Bien, y también es importante que las actividades, ya que acabamos de revisar, ya están cargadas, ¿cierto?, en su clase. Por lo tanto, cada uno puede ir a descargar el PDF y puede descargar el PowerPoint que ya está en la plataforma. ¿Ya? Por lo tanto, no es necesario que yo les envíe esto por correo, sino que ustedes pueden acceder a la plataforma y poder descargar. ¿Bien, chicos? Así que eso es con respecto a lo que es la materia.